Capítulo 19 del libro de San Lucas. Jesús y Zaqueo. Las Sagradas Escrituras dicen así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mañana, con la ayuda de Dios, predico el tema: salvación para el perdido. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por la palabra, Señor, que tú concedes en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio poderoso y santo que tú concedes para nuestras vidas. Anhelamos, Señor, y queremos que tu palabra produzca bendición en la vida de la familia, en la vida de un hombre y de una mujer que te necesita. En el nombre de Jesús, ayúdanos y sálvanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Evangelio según San Lucas. El escritor, el médico, historiador Lucas nos relata la historia y la vida de Jesús en su ministerio. Llega a una de las ciudades importantes en el mundo antiguo, llamada la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras. La ciudad de Jericó, en el comercio, era una de las ciudades donde se extraía el aceite. Una ciudad de comercio, una ciudad importante. Y lo que más llamaba la atención era la seguridad de Jericó, los muros de Jericó. Eso era lo que llamaba la atención para propios y extraños. ¿Por qué? Porque la ciudad habitada estaba fortificada con grandes muros. Lo relata el Antiguo Testamento, y también la conquista del pueblo de Israel a Jericó fue por medio del poder de Dios, derribando muros en Jericó. Desde entonces, la ciudad tomaba una figura emblemática por ser la ciudad de las palmeras y la ciudad amurallada. A esta ciudad llega el Señor Jesucristo y va pasando por esta ciudad, como también hoy el Evangelio del Señor Jesucristo llega a muchas vidas. Y cuando la palabra del Señor se comparte a las personas tomamos el interés de poder escuchar, oír como lo está haciendo usted. Y cuando lo escucha, usted dice: ¿será como me han dicho de ese Evangelio? ¿Será que explican la palabra de Dios como está en la Biblia? Voy a ponerles atención entonces, y esa es la reverencia que usted está llevando en este día, y que Dios lo bendiga poderosamente por eso. Zaqueo, nombre propio. Para que la Biblia señale un nombre propio es porque el personaje es real, porque es un habitante que pertenece a un definido sector como es Jericó. Las características que el historiador Lucas nos concede de Zaqueo es que es hombre rico e importante en la ciudad de Jericó. También hace énfasis a la estatura de él. Era pequeño, pero era un hombre con influencia en la ciudad de Jericó. Nos está diciendo que era
jefe de los publicanos. No solamente nos dice que es un publicano. Les recuerdo que la palabra publicano quiere decir servidor público de Roma, pero él es jefe de los publicanos. Entonces, este Zaqueo era el administrador de administradores del gobierno de Roma. Muy importante. Un hombre con mucha influencia. Un hombre que tenía la característica de salir y entrar de las oficinas públicas de Roma y que era bastante respetado por el Imperio Romano. Este había oído la fama del Señor Jesús y él diseñó un plan para conocer a Jesús. Diseñó un plan para verlo al Señor Jesús. Él tenía planificaciones en su departamento en la Roma. Él sabía cómo convocar al personal de servidores públicos de la Roma. Entonces él dijo: yo me diseño mi propio plan para ver al famoso Jesús, porque me han hablado tanto de él que yo lo quiero conocer. Yo lo voy a conocer a mi forma y a mi manera. No necesito acercarme a él. ¿Por qué? Porque soy pequeño de estatura, pero como la multitud viene apretando al maestro y me impide acercarme a él, mi plan es subirme a un árbol y desde ese árbol yo lo voy a ver al maestro Jesús. Queridos amigos y amigas, nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Cuando escuchamos que a esta ciudad de Nueva Loja, la ciudad del Lago Agrio, llega un famoso, hablamos en nuestra familia y decimos: dicen las noticias, se habla en lo público que un famoso político llega a la ciudad. Yo lo quiero conocer, yo quiero verlo. Me alisto entonces y me voy a la concentración. Si llega un cantante famoso, entonces también hace la misma forma y dice: me voy a conocerlo, voy a verlo, y ojalá esté lo más cerca de él. Ojalá pueda en este tiempo, siglo XXI, a través del móvil digital, tomarme una foto con él, para luego decirle a mis amigos: mírenme, aquí estoy con el famoso, me tomé una foto, me dio la mano, me saludó. Si solamente en el campo de nosotros, el campo social, el campo secular, el ámbito político, el deportivo, donde alguien dice: voy a tomarme una foto con un famoso, a hablar un momento con él, que me salude, que me extienda la mano, da mucha satisfacción. Entonces, querido amigo y amiga, qué importante es recibir a Jesús en nuestra casa. Denle la alabanza y la gloria a Dios. Qué importante es recibir al Señor Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar. Cuando una familia tiene a Cristo Jesús, lo tiene todo, pero sin Él le falta todo. Zaqueo lo tenía todo: fama, prestigio, trabajo, remuneración económica del Imperio Romano, amistad del César, el emperador, el Augusto, el hombre más importante del Imperio Romano. Era una persona muy cercana a él. Tenía la fama de ser jefe de publicanos y rico. La persona que me escuchan en esta hora dice: yo quisiera tener entonces lo que ese Zaqueo tenía. Tenía fama, tenía gobierno, tenía autoridad, tenía poder y era rico, tenía buena economía. ¿Cuánta falta hace la economía para un hogar? ¿Cuánta falta hace tener términos económicos y alcanzar las cuentas bancarias que puedan ser solventes, las posesiones que puedan ser solventes? Se quiere ser rico también como Zaqueo. Pero Zaqueo, con toda su fama y con toda su riqueza, le estaba haciendo falta la presencia de Jesús en su vida. Le estaba haciendo falta la presencia del Señor Jesús en su casa, en su hogar.
Amigos a los que me dirijo, y Dios nos ha bendecido con la posibilidad de tener a su favor una buena economía en esta ciudad de Lago Agrio. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios bendiga sus posesiones, sus fincas, sus terrenos, todo lo que posee, y Dios permita que eso sirva para dinamizar la actividad económica de la ciudad de Lago Agrio. Que Dios permita que a través de sus bienes otros encuentren trabajo, y un trabajo justo, y una remuneración justa, porque eso demanda el Dios eterno. Todo es de Dios y lo presta el Señor. Quienes pueden tener una buena economía, Dios les ha dotado de esa riqueza para ponerla en marcha en medio de la sociedad, para bendecir con su riqueza a hogares que necesitan trabajo, alimentos y bienestar. Que Dios conceda eso, porque lo que tenemos aquí es un hombre que cuando el Señor llega a su casa, él se siente que ha defraudado. Él era rico, pero cuando escucha la palabra de Dios, dice: si a alguno lo he defraudado, le devuelvo 4 veces. ¿Sabe por qué contesta de esa manera cuando Jesús llega a la casa? Porque el hombre rico, Zaqueo, era cobrador de impuestos, y los agentes cobradores de impuestos que él tenía en su agencia corrían por las casas de cada uno de los israelitas, llevándose el fruto de la tierra, de los animales, de las aves, de las especies, como fruto del impuesto para el imperio romano, desatando entonces en las casas de los israelitas la necesidad, la pobreza, porque de lo poco que tenían se lo llevaban al imperio romano, al César, y ellos se quedaban con una buena parte. Hacer riquezas de una mala manera no es lo correcto ante los ojos de Dios. Producir riquezas mal habidas no es lo correcto ante los ojos de Dios. Por eso Dios hace un llamado a que el que está perdido sea encontrado por el Dios eterno. A su nombre sea la gloria. Zaqueo entonces dice: a mi manera lo voy a conocer a Jesús. Se sube a un árbol sicómoro, un árbol frondoso, fuerte para sostener a Zaqueo. Y cuando estaba allí Zaqueo y mira que Jesús llegaba con toda la multitud, es el Señor Jesús el que lo queda mirando a Zaqueo allí en el árbol y le dice con nombre propio: Zaqueo, Zaqueo, desciende de allí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Para el Señor Jesucristo no hay coincidencias. Para Dios no hay coincidencias. Para nosotros solemos hablar: coincidencialmente me encontré contigo en esta parada de buses. Coincidencialmente me estoy encontrando contigo en este cruce de esquinas. Coincidencialmente estoy oyendo a este predicador en esta mañana. No, Señor. En el ámbito secular y personal podemos hablar así. Dios no tiene coincidencias. Dios tiene propósitos. De la alabanzas al eterno soberano Dios. Dios tiene propósitos. Y Dios tiene el propósito de educar a la ciudad de Lago Agrio en una forma libre a través de la exposición pública. Dios está educando a la ciudad de Lago Agrio. Dios nos está advirtiendo que el fundamento de esta gran ciudad de Nueva Loja está en la palabra de Dios. El mejor fundamento para establecer sociedad es la doctrina de la palabra de Dios. Y no es a nuestra manera para conocer a Dios, es la forma y la manera de Dios llamar al pecador. A su nombre sea la gloria. Zaqueo entonces se sorprende que le llama con su nombre. Zaqueo, desciende de allí.
Vamos a entonces a tomar la figura de una metáfora, de una comparación. ¿Qué es Zaqueo? Que está en un árbol sicómoro, está allí subido, y entonces él dice: aquí es donde yo puedo mirarlo a Jesús. Representa el orgullo y la vanidad de cualquiera de nosotros, que nos subimos en un pedestal alto para desde ahí mirar las acciones de la vida. Incluso desde ahí queremos ver entonces cómo es el accionar del campo espiritual, de la fe, y de cómo se conceptualiza a Jesús, a Dios, a la palabra. Es a la manera de Zaqueo, subiendo a un árbol sicómoro. Pero el Señor le dice: Zaqueo, desciende de allí. El Señor en esta mañana le está hablando a un amigo y a una amiga que me está oyendo, que está transeúnte, que está allí en sus negocios. ¿Cuál es la actitud de su vida? ¿Cuál es la manera de tomar la actitud con las cosas espirituales, con Dios? ¿Te has subido al árbol sicómoro de tu yo, de tu orgullo, de tu vanidad? A mí nadie me va a venir a enseñar de Dios. Yo puedo leer la Biblia a mi manera. Alguien dice de esa forma. Otro dice: a mí no me interesa lo que están cantando y hablando allí. Entonces subes el ego y subes el orgullo. Y ese orgullo no te deja ver a Cristo. Ese orgullo te hace levantarte tu propio pedestal para mirar por encima del hombro a tu familia y a los demás. Pero desciende de allí, desciende de ese árbol sicómoro, desciende de ese orgullo y de esa vanidad mal fundamentada. Somos seres humanos, somos el barro. Dios nos tomó del barro. ¿Y sabes qué significa el barro? El barro es frágil, el barro se quiebra, el barro es débil. Por eso lloramos, por eso nos afectamos, por eso tenemos sentimientos. Por eso, porque somos barro. No nos conviene la vanidad y el orgullo. Tenemos que ser humildes. Y la palabra humildad viene de humus, y humus es barro. Tenemos que ser humildes. Humildes con lo que tenemos, humildes con lo que hacemos, humildes con lo que somos. Títulos, formas, pretensiones, bienes, todo es de Dios. Todo es de Él para la administración de tu casa y de la vida. Así que entonces le dijo: ¿sabes, Zaqueo? Hoy yo he llegado a esta ciudad de Jericó y voy a posar en tu casa. Por eso le digo, Dios no tiene coincidencias. El Señor Jesús tiene propósitos en tu vida. Dele la alabanza y la gloria al eterno Señor. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando Cristo llega a la casa de uno, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos tienen alabanza para Él y confirman que es así? Cuando Cristo llega a la casa de uno, las cosas van a cambiar. Nunca más la vida va a ser igual a partir de Cristo Jesús en nuestra casa. Y los que oyeron dijeron: ¿cómo viene a Jericó y viene a la casa de un publicano rico, un enemigo de Israel? Alguien que se ha perdido, perdió el amor por su nación, perdió el afecto y la empatía por su prójimo, que somos Israel, perdió la capacidad de entendimiento nacional, perdió la espiritualidad de la justicia de Dios, perdió, se junta solo con otros publicanos, con otros ricos, perdió la sensibilidad por las necesidades del pobre y va enriqueciéndose y enriqueciéndose más. Este se perdió. ¿Cuántos hoy están perdidos? Este estaba perdido en la avaricia, perdido en la riqueza, en la explotación, perdido en el anhelo de tener más, de querer más, y no importa a qué precio, pero quiero más. Unos se pierden en la codicia, otros en la avaricia, otros están perdidos en el celo. Los celos te han enceguecido, que como tienes tanto celo, tienes ira y violencia.
Otros están perdidos en la idolatría, otros perdidos en la hechicería y brujería, otros están perdidos en el alcoholismo y las drogas, otros están perdidos en la delincuencia, otros en las ociosidades, en las inmoralidades sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El mundo se encuentra perdido. El poderoso Dios tuvo que descender desde los cielos a la tierra para encontrar lo que estaba perdido. Y aunque parece que estuviéramos bien, no estamos perdidos. Parece que tu condición de vida es buena, pero estás perdido. Si no tienes a Cristo Jesús, está perdido. Si no le permites que llegue a tu casa, estás perdida. Necesitas a Jesús en tu casa, porque la casa donde no está Jesús, entonces hay otro Dios, que es el declarado Dios de las tinieblas. Tienes otras actividades que son las acciones de las tinieblas, y entonces vives en caos. Y aunque tienes un sinnúmero de actitudes negativas y malas, dices, no me pasa nada. Sí te está pasando. Sí hay dolor, hay sufrimiento, hay lamento y hay tristeza. Y lo que el hombre llama Dios es idolatría, es paganismo, porque el único Dios es el Señor Jesucristo. Él es el Señor que descendió del cielo, el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. Él es el Todopoderoso. Y Jesucristo, el Todopoderoso, dice: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Un Cristo que ve necesario llegar a tu vida. Un Cristo que conoce la condición de tu vida. Un Cristo que te quiere salvar. Un Cristo que quiere compadecerte de ti y tener una vida doméstica en tu casa, con los tuyos. Si eres casado, con tu esposa y con tus hijos y con tus hijas. Un Cristo que quiere direccionar la vida de tu matrimonio. Un Cristo que quiere direccionar la vida de tu trabajo y tus empresas. Un Cristo que te quiere dar sabiduría para gobernar bien los bienes que Él te ha dado. Un Cristo que te quiere sacar del caos y la miseria en la que estás. Un Cristo que quiere romper las ataduras del pecado, de los vicios y de la maldad. Un Cristo que llega a tu casa y con solo su presencia se ilumina tu vida y hay salvación y vida eterna. El aplauso a Él con el alma, con el alma. El Señor está tratando tu vida en esta mañana, tocando tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso cuando escucha la palabra, allí en la casa donde él estaba atendiendo Zaqueo, otros criticando y diciendo: ¿cómo es posible que el santo Jesús coma en medio de publicanos y pecadores? Jesucristo no vino a buscar a justos para el arrepentimiento, sino a pecadores. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esas expresiones están en relación al contexto de esta reunión que tenemos allí. Así que por la gracia del Dios Todopoderoso, Jesús está presente entonces allí. Y cuando Él está presente, hay cosas maravillosas en esa casa. Oye la palabra de Jesús y luego su presencia le dice: Señor, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy para que usted siga predicando este hermoso mensaje. Y si a alguien le he defraudado, robándolo, explotándolo, haciendo mala de mi riqueza, entonces se lo devuelvo 4 veces más. Eso se llama conversión. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama cambio de vida, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de dirección. Eso es lo que el mundo necesita, el verdadero arrepentimiento para un cambio trascendental de vida. Entonces Zaqueo dice: tome, Señor, aquí está para la misión, y a los que los he defraudado se los voy a devolver. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace? Lo hace Cristo Jesús. Oh, la vida que llevamos perdidos es una vida equivocada, negativa, triste.
Pero cuando llega Cristo Jesús a la vida de tu esposo te habla de esa misma manera. Mujer, he vivido de una forma negativa y mala, te he mentido, he vivido desordenadamente, pero Cristo ha llegado a mi vida y ahora la vida que voy a llevar será una vida nueva. La esposa le dice: esposo, he vivido mal, he ocultado cosas negativas, pido al Señor perdón y a ti también te pido que me perdones, pero vamos a empezar de nuevo. Esos hijos violentos y malcriados que se han portado mal con su padre y con su madre, cuando oyen la palabra que llega a su casa, dice: papá, mamá, perdóname, ya no voy a ser así, tan violento. Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay salvación para la ciudad del Lago Agrio. ¿Qué quiere decir salvación? Hay rescate, hay socorro, hay oportunidad de cambios, hay mejores días en promesa. Lago Agrio tiene promesas de parte de Dios. Hoy ha venido la salvación para Lago Agrio. La palabra de Dios es la salvación. La palabra de Dios para nuestra dirigencia administrativa del cantón y la provincia. La palabra de Dios para nuestros centros de estudio. La palabra de Dios para los centros comerciales. La palabra de Dios para el hombre que camina sobre esta ciudad y que queremos paz, armonía y desarrollo. ¿Dónde se consigue todo eso? Desde nuestras casas. El rostro de una sociedad es el rostro de los hogares. El rostro de la sociedad del Lago Agrio es el rostro de nuestras casas. Lo que sucede en nuestras casas, en nuestros hogares, repercute en las calles de nuestra ciudad. Vamos al cambio. Vamos a decirle a Jesucristo: ven y mora con nosotros en nuestra casa. Vamos a decirle: Cristo, te invito a que llegues a mi casa, a mi hogar, a mi matrimonio. Te invito a que llegues a mi corazón, a mi vida. Y decirle como Zaqueo: Señor, si a alguien le he defraudado, te pido, Señor, que me perdones y voy a enmendar esos errores. Mientras hay vida y esperanza de cambio. Y en esta mañana, hoy es tiempo de salvación, salvando al perdido. Cristo Jesús quiere salvar al que está perdido. Está perdido en diferentes cosas negativas y malas. ¿Cómo te puedes salir de allí? El único que te saca de ese camino perdido y que te encuentra es Jesucristo. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién levanta sus manos de oración en este momento? Allá levantan sus manos orando. Cierre sus ojos, amigo que me ha escuchado. Allá donde estás, en esa esquina, en ese lugar, en esa parte alta, allá donde me escuchaste. La ciudad del Lago Agrio tiene esperanza. Es una hermosa ciudad para predicarle la palabra. Podemos hacer mejor ciudad. Necesitamos evitar tanta violencia. Construyamos mejor ciudad y mejor país desde la palabra de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, mi casa, Señor, mi hogar, Señor, encuéntranos, estamos perdidos, socórrenos. Y esas palabras se repiten. Si no tenemos a Cristo Jesús, estamos perdidos. Si esta sociedad no busca de Dios, está perdida. Pero si buscamos de Él, nos salvamos. Estamos a salvos. Porque Cristo es el que encuentra al perdido. Eterno Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor, te adoramos, te exaltamos tu nombre. Oh Padre Celestial, mira, Señor, nuestros vecinos de la ciudad de Lago Agrio. Oh Padre Santo, bendice sus casas, sus hogares. Hay dolor en sus casas, Señor. Están llevando problemas internos, Señor, violentos. Pero tú tienes el poder y la autoridad para ayudarlos. Rescata su vida, su familia, sus hijos que están en caminos equivocados, perdidos, Señor, en los vicios y el desorden. Tómalo, Señor, y salva. Salva a la familia del Lago Agrio en el nombre glorioso de Jesús. Un día quise callarme, que muriera mi canto, pero fue imposible.
más grande fue mi llanto. Un día quise callarme, que muriera mi canto, pero fue imposible, más grande fue mi llanto. Sentí de Dios una llama que quemaba mi hueso, y una voz yo escuchaba en medio del silencio, que me decía: no calles, anuncia mi palabra. ¿O acaso eres cobarde? Porque si no le canto me da un gran dolor y me invade la tristeza. Y es como no brillara la luna y el sol y también las estrellas. Porque si no le canto me da un gran dolor y me invade la tristeza. Es como no brillara la luna y el sol y también las estrellas. Yo de día medito en su palabra y contemplo su obra tan bella, por muy negra que sea la noche, siempre habrá un cielo con estrellas. Yo de día medito en su palabra y contemplo su obra tan bella, por muy negra que sea la noche, siempre habrá un cielo con estrellas. Querido amigo, si estás en tu vida en tribulación en esta mañana, ya no es salida para tu problema y tu situación, ya todos te señalan y te juzgan por tus malos procederes, pero esta mañana hay un Dios de amor que en medio de la tormenta más negra es capaz de hacer brillar la luz del Evangelio. Todo el que crea en Él tiene esperanza. Hay solución en Jesús. Aleluya, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él es santo. Alabanzas al Señor. Él es muy bueno. Gloria, gloria, gloria. Escucha esto, querido amigo. Si la higuera no florece, ni en la vid haya fruto, o en medio de los campos ya no existe el producto. Si la higuera no florece, ni en la vid haya fruto, o en medio de los campos ya no existe el producto. Tú cambiaste mi llanto en un canto, Señor. Si las flores ya no existen, tu fragancia es mejor, porque eres lo más lindo que yo he tenido en mi vida desde que yo he nacido, porque eres lo más lindo que yo he tenido en mi vida desde que yo he nacido. Porque si no le canto me da un gran dolor y me invade la tristeza. Y es como no brillara la luna y el sol y también las estrellas. Porque si no le canto me da un gran dolor y me invade la tristeza. Es como no brillara la luna y el sol y también las estrellas. Yo de día medito en su palabra y contemplo su obra tan bella, por muy negra que sea la noche, siempre habrá un cielo con estrellas. Yo de día medito en su palabra y contemplo su obra tan bella, por muy negra que sea la noche, siempre habrá un cielo con estrellas. Yo de día medito en su palabra y contemplo su obra tan bella, por muy negra que sea la noche, amigo. Si crees en Jesús, siempre habrá
un cielo con estrellas.